Vale, vamos a empezar por una pregunta muy sencilla que ya os he hecho ahora. Y la pregunta es: ¿los aviones cómo vuelan? Es que me va a decir, como pregunte cómo vuela un avión. ¿Y cuál es la respuesta? Por el aire. ¿Dónde está Felipe? Es que Por el aire. Muy bien. Porque No, igual que hay como dos efectos, ¿no? O sea, algunos es por sustentación y otros por efecto de Bernoulli. Sí, me lo digo porque no lo sabemos. Más o menos, pero porque buen punto. en busca de aire hacia abajo, No, es sustentación. eso hace que el aire haga otra fuerza hacia Pero arriba. depende si viajan rápido o lento. Por diferencia de presiones. Muy bien. La chica, muy bien también. Pablo, muy bien también. Diferencia de presiones, muy bien. Más ideas. Deflexión de corriente, muy bien. ¿Algo más? Sí, y la fuerza de sustentación que se llama lift. Sí. Claro, y se crea y depende también de la superficie de la agua que tiene. Muy bien. Vale, y ahora otra pregunta. ¿Qué fuerzas aparecen en un avión como este cuando está volando de manera equilibrada, horizontal? ¿Qué fuerzas aparecen? Peso, resistencia, Muy y la bien. de delante no cuenta. Peso, resistencia, sustentación y empuje. Muy bien. Y también muchas veces no se toma en cuenta la presión del motor, y eso acaba también. Muy bien. Aunque eso para esta sesión es excesivo, pero buen punto. El motor, este tipo de motores por la hélice, el giro que tiene, genera un torque en un momento y provoca que la aeronave se desvíe hacia un lado. Se suele desviar hacia la izquierda y hacia abajo, y eso hay que corregirlo con una inclinación del motor. Otra forma de corregirlo es poner atrás con este timón que tenemos aquí. Pero bueno, todo eso nos interesa ahora mismo. Aquí tenéis las fuerzas dibujadas, como comentaba Lucía. Y esas fuerzas aerodinámicas dependen de las condiciones de vuelo, dependen de la atmósfera. Normalmente nosotros las vamos a modelar en función de la densidad del aire. Esa densidad depende de muchas cosas. Principalmente depende de la presión, de la temperatura y de la humedad. Además, como sabéis, no sé si os lo han explicado ya, pero la densidad y todos estos parámetros cambian con la altitud. Y existe un modelo teórico, el modelo ISA, con el que se puede modelar este efecto de la influencia de la altitud en estas variables atmosféricas. Ahí tenéis la gráfica de cómo cambian las variables, aquí tenéis las fórmulas, temperatura, presión, densidad, para nosotros lo más importante, la densidad, la z es la altitud, y como veis hay variables de referencia, T0, P0, ρ0. Normalmente para el modelo estándar se utilizan las variables a nivel del mar. Pues son esos valores que tenéis ahí. Sin embargo, vosotros podéis ajustar esto para cualquier campo de vuelo, para cualquier localización y poner otras variables. Para eso recopiláis datos históricos, hacéis una media, lo acotáis. Pues si sabéis que vuestro avión va a volar en ciertas horas, en cierto momento del año, pues lo acotáis a ese periodo y de ahí os sacáis esos valores. Y los introducís a ellos, hacéis vuestro modelo de sitio de donde queréis volar. Más cosas sobre mecánica de fluidos. ¿Qué podéis decirme sobre un fluido? ¿Alejandro eras? Alejandro. Un fluido, como tal, es más difícil de modelar físicamente y para eso es compás caótico. Más sencillo. ¿Qué es un fluido, Quique? ¿Qué entiendes como fluido? Muy fácil, muy fácil. Explícamelo como lo contiene la Wikipedia. Pues un material que tiene la característica de adherirse a otros. Es un material o un medio en el que las deformaciones
no depende, bueno, sí que depende linealmente de los esfuerzos, pero es que no sé muy bien cómo explicarlo, pero Está tiene yendo que ver con eso. Está yendo por clasificaciones de fluidos. Sí, por la viscosidad, sí, pero En pocas palabras, lo que dice el compañero, un medio capaz de fluir, ya está. Y pueden ser líquidos o gases, ya está, muy sencillo. Esto se modela, se pueden modelar, no es que sean difíciles, se pueden modelar, y se hacen a través de las variables que habíamos comentado antes, la presión, la temperatura y la densidad. Existen muchas clasificaciones, viscosidad, la dirección, la velocidad. Yo quiero que queréis con los cambios de la densidad. El aire cambia su densidad, Vicente. Juan, ¿qué sabes sobre eso? El aire cambia su densidad si le aplicamos fuerza, no cambia su densidad. No tengáis miedo de equivocaros. Aquí nadie va a evaluar. El aire, bueno, la densidad depende del tiempo. Entonces, si se le aplica una fuerza muy superior a la del peso del propio avión, entonces sí que habrá cambios en la densidad. Muy bien. El aire es un fluido muy compresible. Pero tenemos la suerte de que, bueno, evidentemente el aire, tú lo metes, tenemos aire a presión, ¿no? Ahí estamos cambiando su presión, su densidad. Por suerte el aire, cuando se está moviendo un objeto alrededor de él y se está moviendo muy despacio, aunque el aire sea muy compresible, lo podemos asumir como incompresible. Y esto, para saber si es compresible o incompresible, utilizaremos el número de Mach. Bueno, utilizaremos no, porque aquí no se va a usar. Siempre vamos a estar a un Mach muy pequeño, donde el flujo será incompresible, como he marcado ahí. El resto, lo que os he contado de que puede ser compresible, os lo queréis para la carrera. Sobre la velocidad, el flujo, si sus variables se mantienen constantes a lo largo del tiempo, es estacionario. Si cambia con el tiempo en un mismo punto, es transitorio. Nosotros trabajaremos con, sobre todo, casi todo, el 99%, salvo que alguien sea un experto en CFD y quiera hacer alguna librería, todo será estacionario. Las perturbaciones que aparecen en el flujo. El compañero había comentado algo de perturbaciones. Pues los flujos pueden ser laminares o turbulentos. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, Adrián. Sí. ¿Qué entiendes tú como laminar o turbulento? Creo que era básicamente que laminar iba como todas las moléculas como a la vez y turbulentos como que iban revueltas. Muy bien, es eso. Laminar flujo muy ordenado, turbulento hay perturbaciones, es caótico. Y trabajaremos con los dos. Y para saber si el flujo está en un régimen u otro, número de Reynolds. ¿Os han hablado del número de Reynolds? Hablaremos de ello. Y por último, hay muchas cosas, rotacional y retroaccional. El flujo puede ser bidimensional. Lo podemos estudiar, mejor dicho, como bidimensional o tridimensional. Normalmente siempre va a ser tridimensional, pero podemos hacer algunas simplificaciones, ahorrarnos mucho tiempo de simulaciones y hacerlo bidimensional. Sobre el número de Reynolds. ¿Jules? Sí. Lo vimos en el año pasado en la asignatura de física, aparece en el tema de mecánica de fluidos y el número de Reynolds pues marca un límite, un valor límite que cuando es inferior a ese valor el flujo es laminar y cuando supera ese valor ya es turbulento. Entonces al aplicarlo en la práctica pues tenemos que controlar ese valor para poder ensayarlo. Muy bien. Nos permite comparar, saber si el flujo es turbulento o laminar. Y aparte, este número lo que hace es relacionar los esfuerzos inerciales con los vectores. La fórmula la tenéis ahí, densidad por velocidad, por el desplazamiento. Cuidado, esto era un error que yo tenía cuando estaba en la carrera, cuando estaba en segundo o tercero de carrera. A mí me daban esta fórmula, pone T de la cuerda, ¿no? La cuerda del perfil, del ala, y pensaba que era ese valor en términos absolutos y ya está.
No, eso es, en realidad es X, es una variable. Cuando el flujo va pasando por mi ala, está recorriendo un espacio. Eso es X. O sea, cuando complete, cuando llegue al final, ahí es cuando tendré realmente C. Pero ponemos C, ponemos el valor de la cuerda, porque es un parámetro de referencia. Pero en este punto de aquí, al principio del ala, no tengo Reynolds el que haya calculado, 200.000. No, tendré un valor mucho menor. Y como decía Yu, en función del valor para aerodinámica externa, tenemos régimen laminar o turbulento. Y estos valores, cuidado. Yo he puesto esos, pero varían en la literatura. Unos autores utilizan unos, otros otros, pero bueno, os tenéis que quedar que a valores muy bajos, debajo de 200.000, tenemos régimen laminar y mayor a 500.000. Hay otros autores que dicen 1 millón, otros que dicen 10 millones. Es totalmente turbulento. Y eso es importante porque el flujo, hemos dicho que evoluciona. Y al principio, el Reynolds es muy bajo. Entonces, ¿en qué régimen estaríamos? ¿Cómo es tu nombre, el del medio de Yu y Pablo? Pascual. Vale. Al principio del ala, si el Reynolds, ¿no? Cuando estamos por aquí, por esta parte, vamos por aquí, el Reynolds es muy bajo. Entonces, ¿en qué régimen estaríamos? En laminar, muy bien. Y muy probablemente, cuando el flujo ya haya traspasado el ala, es muy posible que sea turbulento. No depende solo de la velocidad, también se puede volver turbulento por perturbaciones en el propio flujo, en la propia superficie, o sea que no os ciñéis solo a los números. Este ala puede volar a menos de 200.000 y que el flujo acabe siendo turbulento. Sobre la viscosidad, el compañero del fondo de la izquierda, ¿cómo es su nombre? ¿Albert? Vale. ¿La viscosidad qué es? ¿Qué entiendes por viscosidad? Es cómo fluye un fluido, se hace de forma más, o sea, por ejemplo, como la miel o el agua así. Muy bien. La miel y el agua tienen distinta viscosidad. Es la resistencia, la oposición a fluir. Es esa, ¿no? Es lo que genera fricción entre una superficie y ese fluido. Aquí tenéis algunas fórmulas, como pone aquí, pues puede ser la viscosidad, podemos trabajar, expresarla en dinámica o en cinemática. Y tenéis aquí expresiones, pues la relación entre la cinemática y la dinámica, que tenéis ahí la densidad. Y esto es la fórmula de Sutherland, que relaciona la viscosidad dinámica con la temperatura. La viscosidad ya lo habíamos explicado. Y, como había dicho, por culpa de esta viscosidad en la superficie del ala, el aire, como habíamos dicho, es un fluido. Y mi ala está volando. Justo en la superficie, ¿qué velocidad relativa hay entre el aire y mi ala? Cero. Muy bien. Y más lejos, donde el flujo no está perturbado. Efectivamente, la velocidad de la corriente libre o de la corriente incidente. Y en esa capa, entre la superficie y el flujo sin perturbar, existe una diferencia, existe un gradiente de velocidades. Y eso es lo que llamaremos capa límite. Aquí tenéis un dibujo, aquí tenéis una placa y tenéis un fluido. Y como veis, tenemos el flujo sin perturbar, se encuentra la placa y aquí la velocidad es cero. ¿Lo veis? ¿No lo veis? Vale. Existe un gradiente, va aumentando la velocidad hasta que encontramos velocidad sin perturbar. El flujo va avanzando y vemos cómo se va engrosando esa capa. ¿Esa capa qué es? ¿Laminar o turbulenta? Laminar, muy bien. Va engrosando, va aumentando X y llega un punto en el que aumenta de golpe.
y cambia ese gradiente de velocidades, toma otra forma. ¿Qué ha pasado ahí? Que es turbulento, que ha transicionado y se ha vuelto turbulento. Esto no es instantáneo. Pasamos del régimen laminar, hay una transición donde pasan cosas oscuras. Es muy difícil modelar esa zona y ya llegamos al régimen turbulento, que es esta parte de aquí. Y el flujo, bueno, cada vez la capa es más gruesa, tiene más rozamiento con la plata. ¿Por qué tiene más rozamiento? Por la turbulencia, ¿no? Porque como entra más, o sea, el flujo de aire entra más direcciones, entonces produce más rozamiento con la superficie de la, mientras, o sea, que cuando el aire va adherido, o sea, en la misma dirección que... Muy bien, sí, justo eso. Aquí, todas las líneas de corriente son paralelas a esta superficie, generan muy poca resistencia, pero llega un punto en el que la resistencia es tan alta, el flujo no puede permanecer tan ordenado y empiezan a aparecer vórtices. El flujo sufre efectos tridimensionales y empiezan a aparecer ahí vórtices. Esos vórtices, esa rotación, esa circulación, está rotando y está cogiendo energía de aquí, del flujo libre, y la está inyectando aquí. Y cada vez esto es más grueso, más grueso, más grueso. Pero llega un punto, aquí he dibujado una línea, no sé si se entiende dónde acaba la placa, y el flujo, debería haberla puesto un poco más por aquí, en el final de la placa, pero bueno, el flujo en un principio pues, sigue mantenido, digamos que sigue la forma de la placa, aunque la placa ya haya terminado, el flujo como que sigue la misma forma, como si la placa todavía existiera. Pero de repente no puede seguirlo, hay un escalón muy brusco y se va, se desprende. No puede mantenerse adherido a la placa. Ahí tenemos una comparación entre régimen laminar y turbulento. Laminar, orden, BL es la capa límite, es delgada, tiene baja energía y bajo rozamiento. Y el turbulento, más caos, más gruesa la capa límite e importante, mayor rozamiento y sobre todo mayor energía. Eso lo recalco mucho porque yo ahora voy a diseñar un avión y en qué régimen me interesa que vuele. Detrás de You, ¿quién está? Adrián. ¿Adrián qué más? Adrián Montoya. En régimen laminar. ¿Por qué? Buena justificación. Y en el caso ideal sería verdad. Sería así, me interesaría que fuera régimen laminar, porque tendría menos resistencia. Pero, ¿por qué no es así? ¿Por qué no le he dicho que ha acertado y que lleva toda la razón del mundo? Sí, pero Por la fabricación de las alas. fabricación influye, sí. Pero otra idea. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque, y aunque fuera posible, existe teóricamente la manera de que sea posible, de manera ideal, sí, muy bien, muy bajo rozamiento, pero con cualquier perturbación, el flujo, si mi flujo es laminar y tengo una perturbación, en nada, en cuanto haya un poco de curvatura, un mosquito, lo que sea, el flujo se desprende. Y tenemos muy rápido esta situación de aquí. Y eso es mucha resistencia. Y eso no lo queremos. Entonces quiero que mi avión vuele en régimen turbulento, porque en régimen turbulento es más difícil, cuesta más que la capa límite se desprenda. Si se desprende la capa límite, mal. Mucha resistencia. ¿Lo habéis entendido? Por eso lo marco. Que tenga mayor rozamiento, régimen turbulento, porque tiene más energía y cuesta más que se desprenda el flujo. Vale, y ahora vamos a pasar a aerodinámica bidimensional. ¿Alguien quiere explicar esto conmigo? ¿Alberto? Si quieres. Adelante. ¿Dónde va a respirar? Sí, bueno,
Bueno, soy Alberto, ya me he presentado antes. Bueno, es un poco improvisado, no tiene planificado de explicar esto. Pero bueno, alguien tiene una idea. Ya ha preguntado José, si sabéis por qué vuelan los aviones. Vuelan porque las alas les dan sustentación. Pero ahora vamos a hacer una iteración más y voy a preguntar por qué las alas le dan sustentación al avión, qué tienen de especial. Entonces, tú mismo, estás en mi equipo. Sí. Porque genera una diferencia de presión que hace que al haber mayor presión debajo que arriba no caiga el avión. Vale, esa es una de las razones. Tú mismo, sí. Sí. ¿Sabes por el otro motivo? Aparte de lo de la diferencia de presión, porque el perfil de ala como que tira hacia abajo también. Vale, muy bien. Y ahora, muy bien, esas son las dos razones, pero ¿cómo lo hace el ala? ¿Cómo lo consigue? Muy bien, pues con la forma de perfil aerodinámico. Tiene otra explicación más teórica, que en el que José hace bastante poco, que a alguien le interesa es porque hay una velocidad y aparte hay una circulación del aire, pero eso es más abstracto. Eso que has dicho de la... Muy bien, buena pregunta. Mira, por ejemplo, este es de Carlos Bruma. Si te fijas, tiene una forma de perfil, no una forma de perfil muy rudimentaria. Después, aparte de lo que has dicho del avión de papel, tú cuando tienes una placa plana, también puedes generar sustentación. Te voy a preguntar a ti, ¿qué tiene que tener una placa plana para que genere sustentación? Cuando tiene una corriente incidente recta. Ángulo de ataque. Entonces, aunque tenga ángulo de ataque, ya puede generar una pequeña cantidad de sustentación. ¿Cuál es el problema de eso? Que una placa plana va a tener un montón de desprendimientos. Entonces, no puede volar muy rápido. Una de las limitaciones, ¿por qué no ves aviones de papel que vayan a velocidades muy altas? Y después, cuando haces aviones muy veloces, el ala tiende a hacerse más estrecha, pero bueno, eso ya se dará. De hecho, así ganaron la competición de las testosteronas. Bueno, me perdí un poco. Bueno, si uno consigue con la curvatura, muy bien. Consigue que haya más presión abajo que arriba. Eso está relacionado con la longitud de la superficie del ala. Arriba es más larga, abajo más corta. Eso hay muchas razones, muchas teorías, mucha literatura que dice cosas muy diferentes. Bueno, los perfiles, para los que hayáis dado la lotería en los espacios, están organizados. El estándar NACA, NASA, etcétera, que tiene unos numeritos, yo no lo sé, la verdad que saber, pero está bien siempre saber cuáles son los estándares y demás. Después, solamente viendo el perfil del avión, como ven ahí, puedes saber mucha información sobre cómo vuela ese avión. Un perfil con mucha curvatura, perfil muy corto, te puede dar mucha información, perfil muy largo, muy fino, o sea, que habla rápido el avión, quizás. Eso son muchas diferentes informaciones. Después la terminología, muy bien. Sobre terminología. Decidme, por ejemplo, ¿dónde está el extra 2 en ese perfil? Eso es el borde de fuga. ¿Por aquí lo saben? Eso es toda la parte de arriba. Esto, efectivamente. Se vaya a explicar en parte. No, que las expliquen ellos. Vale, muy bien. Mira, esto. Tú, la chica, tú eres una espacial, ¿verdad? Pues bueno, muy bien. ¿Qué es esto? Llevamos 2 semanas en la Da igual, ya de haber estudiado. ¿Alguien que no sepa? ¿Algún avispado? Punto de ataque o en Borde de ataque. Sí. Vale, muy bien. El atrás del derecho, borde de fuga. Está claro, extra 2, acordáis el nombre del equipo, tampoco es que se lo dicen. Y esto de aquí abajo, ¿alguien sabe lo que es? Filtrador. Muy bien. O sea, alteración del norte. Aparte, esto, la cuerda, muy bien. ¿Por qué la cuerda? ¿Por qué lo dices? porque une el borde de ataque con el borde de Vais a una línea así recta, también une el borde de ataque con el borde de salida. Es el centro de todas las circunferencias que son los centros. Ya sabes que aquí sabéis esa definición. Es el centro. Mira, ¿ves esta circunferencia de aquí? Sí. Pues tú puedes trazar infinitas circunferencias que hagan todo el perfil. Pues la cuerda del ala del perfil es el centro de todas esas circunferencias. Esa es la definición exacta de la cuerda. Luego, aparte, veis la corriente, esto
sea la corriente incidente, puede ser U infinito, V infinito, yo le suelo llamar V infinito. Después, tú cuando tienes el ala, bueno, el perfil lo inclinas, ya aparece todo el tema de los ángulos, los diferentes ángulos, el ángulo de ataque, el ángulo de la inclinación, el alma, etcétera, hasta adelante. Y poco más. Pero sí, así es como funciona lo básico de un perfil. Pues se puede incrementar la curvatura, y luego faltan dos aspectos, que es el tema de la curvatura del espesor. Nosotros los perfiles para modelarlos son los dos parámetros más importantes y vienen indicados por la posición en la que se da la máxima curvatura y el máximo espesor en el perfil. En ese, por ejemplo, estaría en torno a la mitad, un poco más adelantado, una tercera parte del perfil, donde tenemos el máximo espesor y la máxima curvatura. El máximo espesor. O sea, eso es lo que define, si no recuerdo mal, los números NACA. No sé si lo he visto una vez. NACA 4 tal, que los números son números que indican el espesor del perfil, el punto de máxima curvatura, etcétera, etcétera, todas las cosas. Eso ya os lo señalan. Y un matiz, la línea que he dibujada, eso es la línea media. Vale, pues yo ya me acuerdo. La cuerda es lo que une, La cuerda es lo que une el borde de ataque y el borde de fuga. Vale. Línea media sobre Perdón, te pido disculpas porque justo vengo de Grupo Máquinas y yo me lo he explicado. Estoy interesado en la cuerda. Vale, pero vengo de una clase que no había nada de eso. Pero muy bien. Y ángulo de ataque, ya se ha mencionado, que es, su nombre es, el que está al lado de María, Sendi. Ángulo de ataque, ¿qué es? ¿Puedes repetir que no te he escuchado? El ángulo con el que el avión coge la línea que va. Muy bien, sí. Por ejemplo, este avión puede volar así e ir hacia adelante. No hace falta que vaya hacia arriba. Puede ir hacia adelante y ese ángulo que hay entre la horizontal y el ala, eso es el ángulo de ataque. Y luego hay un concepto que es el stall, la entrada en pérdida. ¿Quién me puede definir qué es eso? Está al lado de Adrián. ¿Quién es? Carlos. ¿El qué? La entrada en pérdida. ¿Sabe lo que es? El compañero al lado tiene idea. Por ejemplo, me ha dicho que era Adrián. ¿Montoya? ¿Qué? Álvaro, Montoya. No. ¿Eso era ahí? Vale. Adelante. Es cuando las alas no paran su sustentación, entonces el avión empieza a caer. Eso es, sí. Y además, si lo enlazamos con lo que habíamos dicho antes, si el avión no genera la suficiente sustentación, puede ser debido a los desprendimientos de los que hablábamos. Puede darse casos en el que el avión vaya con tanto ángulo de ataque que llegue a un punto, si el flujo viene por aquí, que sea incapaz de adherirse a esta superficie y tomar toda esa deflexión que le está intentando dar este ala. Entonces el flujo no puede seguir la superficie y se desprende. Todo ese desprendimiento, toda esa estela, eso es resistencia y es mucha resistencia. Tanta que el avión pierde mucha sustentación porque no está el flujo recorriendo todo el ala y además tiene mucha resistencia que frena el avión y por tanto empieza a caer. Es una entrada en pérdida. Muy bien explicado. Aquí tenéis la chuleta de toda la tecnología del perfil, lo hemos comentado todo. Y aquí tenéis, hemos hablado, bueno, los perfiles que son bidimensionales o tridimensionales. Por aquí, Lucía. Bidimensionales, muy bien. El perfil es solo esto de aquí. Porque los otros señalados. Bueno, está. Lo que decíamos, el perfil es solo esta parte. Es bidimensional. Esto lo puedo plasmar en un papel. Pero un avión tridimensional se mueve en un mundo tridimensional, con 3 dimensiones espaciales. Y es por eso, vale, no, aquí me he colado bastante, me he ido al parte.
Pido perdón, pero bueno. Siguiendo con lo de aerodinámica 2D, con los perfiles que son bidimensionales, habíamos dicho que generan una fuerza aerodinámica que si la proyectamos en la normal tenemos la sustentación y si se proyecta tangencialmente tenemos la resistencia aerodinámica, eso respecto al perfil. Vale, lo que habíamos dicho antes simplemente, el perfil genera una fuerza aerodinámica y esta fuerza, si la proyectamos, eso lo habéis dado en física, me imagino, proyección de fuerzas, la proyectamos en el eje normal respecto al perfil. Es decir, si yo tengo este perfil de aquí, yo puedo tener una fuerza aquí así y la puedo proyectar en la normal y esto sería el lift, L, y la puedo proyectar en la horizontal. Y aquí tendría la resistencia aerodinámica. Son, como decía Alberto, la forma y el ángulo de ataque los que generan la sustentación. Ahí viene una explicación, la tenéis muy esquemática. Y alrededor del perfil se genera una distribución de presiones. Hay una diferencia de presiones, sí, pero a lo largo de todo el perfil existe distinta presión. Esto puede tener, si lo dibujo con flechas, mejor con rojo, no tenemos rojo. Esto va cambiando a lo largo del perfil. Y esto es la presión. Negativamente aparece la resistencia. Y esta resistencia tiene dos vías, dos fuentes de generación. Una es por fricción. Evidentemente, el aire, ya habíamos dicho, que tenía viscosidad y, por tanto, este ala cuando lleva a cierta velocidad, el aire roza, crea fricción. Y luego hay otra componente, y es lo que hablábamos de los desprendimientos. Esa es la resistencia por presión o forma. Existe una capa límite, de la que ya hemos hablado, y ahí veis que el flujo se desprende. Por aquí tenéis eso, la capa límite, está rozando el aire con el perfil, pero es que a su vez aquí hay cierto grosor de la capa límite y se pueden generar esos torbellinos de los que hablábamos, esa turbulencia. Hay una diferencia de presiones, que es lo que acabo ocasionando que haya vórtices ahí en ese flujo, en esa estela, y eso se clasifica como, habíamos dicho, ¿cómo era tu nombre? Sí. Ángeles. Eso de la No, lo que acabo de decir. Es que lo pone resistencia por fricción y la otra, la que aparece por la estela, por presión o forma. Bueno. Y aparte, hemos dibujado ahí un perfil que tiene una distribución de presión. Esa distribución genera momentos aerodinámicos, también importantes. Si continuamos hablando sobre esos momentos aerodinámicos, esto va a ser muy breve. La diferencia de presiones de la que habíamos hablado a lo largo de esta superficie es lo que da lugar a una fuerza, ¿no? Si tengo diferencia de presión a lo largo de una superficie, es una fórmula muy básica de termología, de física, hay una fuerza. Pero esa fuerza, ¿dónde está aplicada? ¿Alejandro? La fuerza se aplica sobre el punto del ala. Sobre un punto del ala que vamos a llamar centro de presiones. Ahí es donde será la resultante, donde aparece la fuerza, esta fuerza aerodinámica de la que hablábamos. Sin embargo, para trabajar con métodos más normalizados y que todo el mundo utilice el mismo punto, porque el centro aerodinámico cambia, no se mantiene constante, sino que cambia en función de la curvatura del perfil. Para que
todo el mundo con distintos perfiles trabaje siempre con la misma referencia, utilizamos el centro aerodinámico, que normalmente no se sitúa exactamente a un cuarto de cuerda, pero vamos a suponer que siempre está ahí, porque aproximadamente cae ahí. Y ese punto, el centro aerodinámico, se define como aquel en el que no cambia por el ángulo de ataque el momento aerodinámico, siempre es constante. Ahí tenéis muchos dibujitos. Quedaos simplemente con eso, con que tenéis el centro de presiones y hacemos una traslación de fuerzas e introducimos un momento y siempre trabajamos en el centro aerodinámico a un cuarto de cuerda. Eso sobre un ala, sobre un perfil. Si tuviera más alas, puedo tener un centro aerodinámico global, pero de eso ya hablaremos en otro momento. Como pone ahí, y esto es muy importante, las fuerzas que aparecen en un perfil se pueden adimensionalizar. ¿Esto qué quiere decir? Los de electrónica, ¿qué significa adimensionalizar? Deformar la dimensión, ¿no? Deformar más o menos los fluidos. Un concepto más abstracto, más... Estamos hablando de coeficientes. El que estaba al lado era Adrián. Los físicos, esto lo tienen que saber cuando estudien. Atrás, Omar. Marat, eso. Idea. Podría ser cuando haces una relación para que se quede y se usa de esa. Por ahí van los tiros. Al final, los perfiles, cada uno puede hacer un perfil de un tamaño distinto, de una forma, analizarlo a distintas situaciones, a una velocidad, con una densidad, y a cada persona va a sacar una fuerza, ¿vale? Pero ¿no podría yo recopilar los datos que saca todo el mundo y hacer una base de datos, pero que me valga para muchas situaciones y no para un caso específico? Pues eso es adimensionalizar. Yo cojo las fuerzas que calculo, cojo las condiciones en las que hago ese ensayo y saco un coeficiente, un número adimensional. Esos números adimensionales, coeficientes adimensionales, son los coeficientes aerodinámicos. Y tenemos el coeficiente de sustentación, de resistencia y de momento, para el caso bidimensional, muy importante. Estos, da igual el tamaño que tenga el avión, da igual a la altitud a la que esté volando, los puedo utilizar, los puedo meter en una base de datos y compararlos. Y puedo comparar un avión muy pequeño, una Cessna, el perfil que tiene, lo puedo comparar con otro más grande, con 320, por ejemplo. Y los puedo comparar. Porque estoy normalizando. Al final, esos coeficientes, los valores, solo van a depender de estas tres cosas. Ya no van a depender ni de la altitud, ni de la presión, ni va a depender de si estoy volando con niebla, ni va a depender del tamaño del avión, ni de la geometría, de nada. Solo estas tres cosas. La forma del perfil, lo que habíamos dicho, su espesor y curvatura, principalmente. Alfa, ¿qué es alfa? El ángulo de ataque. Ángulo de ataque. Y RE, ¿qué es RE? Número de reinos. De esas tres cosas va a depender. Y con esas tres cosas, la forma, pues según el perfil que utilice. Por ejemplo, NACA 4412, lo simulo ahí. Y en función, lo puedo representar en función del ángulo de ataque. Alfa. Pues me represento mi coeficiente de sustentación, CL, en función del ángulo de ataque. Y luego cómo va cambiando. Y eso lo puedo luego coger y meterlo en un avión así, o meterlo en un Boeing 737. En función luego del tamaño, podré sacarme mis fuerzas. Pero ese coeficiente va a ser igual independientemente del tamaño del avión. Y es muy importante. El número de reinos no lo he representado aquí, pero es que, por suerte, en esta gráfica de CL no afecta prácticamente. Afecta la entrada en pérdida que la retrasa.
pero poco más. La forma de la curva es muy similar. Pero luego tenemos la resistencia, que sí que cambia algo más. Cuanto mayor sea el número de Reynolds, menor coeficiente de drag voy a tener. ¿Y alguien podría explicarme por qué es así? ¿Alguna idea? Yo le he dicho cuanto más número de Reynolds. Cuanto mayor sea el número de Reynolds, menor va a ser el coeficiente de resistencia. El número de Reynolds depende del flujo. Depende del flujo, de la velocidad. El flujo es la turbulencia. Sí, pero no va a poder. Puede ser porque al ser un flujo laminar, al cerrar el flujo laminar por la parte de atrás, genera una línea de baja presión en la parte trasera del perfil y de alta presión en la delante, y por eso genera resistencia de drag. No tiene que ver con lo que estamos. No va por ahí. A ver, y si os pregunto por la resistencia, la fuerza como tal, el drag, si yo tengo más velocidad, que es igual a tener más número de Reynolds, ¿tendré más resistencia o menos? Por aquí al fondo, tu nombre es... ¿Cómo? Carmen. Vale, si yo tengo más velocidad, voy a tener más número de Reynolds. Si el número de Reynolds es mayor, la resistencia, la fuerza de resistencia aerodinámica, ¿es más grande o más pequeña? A mayor número de Reynolds, más resistencia o menos resistencia. Más resistencia, muy bien. Porque la velocidad es mayor, está rozando más el flujo con mi ala. Pero luego me vengo aquí y el CD, el drag, es más pequeño. Lo estoy dimensionalizando, porque estoy dividiendo entre la velocidad, que va al cuadrado además, y hace que baje ese CD. Y si yo representara distintos Reynolds, yo vería aquí cómo las curvas van bajando, conforme vaya aumentando el número de Reynolds. O sea, tened cuidado con eso también, porque a mayor número de Reynolds, menor es el coeficiente de drag, pero no la resistencia como tal, la fuerza. Nosotros trabajaremos con coeficientes, pero no perdéis la noción de lo que existe en la realidad. La física real son fuerzas, no son coeficientes. Y bueno, por mi parte, esto es todo. ¿Tenéis alguna duda de la aerodinámica bidimensional? Sí. Entonces, la función de la resistencia del drag es, o sea, la función que acabas de, en la gráfica, que estaba representando, porque el drag es inversamente proporcional a la velocidad. No, al número de. Porque la fórmula era el drag. Bueno, creo que no lo puedo poner. Sí, podemos. La fórmula del drag. La fórmula del drag de la fuerza de resistencia es esa que tenéis ahí. A mayor velocidad o mayor Reynolds, evidentemente, mayor drag. Es trivial, es directo. Pero ¿y el CD? El coeficiente de drag, ¿cómo lo calculo? Pues simplemente despejando. Llevo todo esto al otro lado de la ecuación, pasa dividiendo y por tanto la velocidad está dividiendo. Sí, sí, adelante. Vale, yo os voy a explicar un último concepto sobre la aerodinámica, un paso más allá, que es cambiar de la representación bidimensional a la realidad bidimensional de las alas. Y esta es una de las cuestiones
que yo encontré más interesante de la asignatura de aerodinámica que se ve en el tercer curso. Y es que en el ala realmente pasan muchas cosas. Y es cierto que conocer el perfil, saber cómo se comporta, te da una idea de lo que le ocurre al avión cuando está volando, pero el ala es más compleja por una serie de cosas que ocurren por el hecho de ser tridimensional. Entonces, aquí hablamos de la envergadura, que es la distancia que hay entre las puntas del ala. Eso va a ser un parámetro que después también incluirá otras cosas, pero ahora para lo que nos interesa es para describir uno de los tipos de resistencia que tiene un ala. Y es el tipo de resistencia que tiene por el hecho de tener una envergadura. El ala genera una zona de alta presión y una zona de baja presión, que es más o menos lo que hemos dicho que genera la sustentación. Pero, ¿qué pasa si tú estás volando y no tienes realmente forma de contener esa zona de alta presión? Igual que el aire se escapa de un globo, podríamos decir que el aire a alta presión de debajo del ala se escurre, por así decirlo, hacia los lados, porque no hay ninguna pared que lo impida. Y ese es el motivo por el que aquí, en este diagrama que vemos la distribución de la sustentación, aparece que cae al final del ala, en las dos puntas. Por eso, porque en esta zona la presión acaba igualándose, porque todo tiende al equilibrio. Esto además significa que el aire de debajo del ala, en las puntas, tiende a ir hasta la zona de baja presión, rodea las puntas de las alas y genera esta serie de vórtices que se ven aquí. Todos esos vórtices son una cantidad enorme de energía que se convierte en energía cinética y que se disipa a través de los vórtices, y es esa energía que el aire le está robando, por así decirlo, al avión. Esa energía frena al avión y es lo que se conoce como resistencia inducida, que es una de las dos resistencias que tiene el ala. La otra resistencia, que es la parásita, es una que es bastante más fácil de entender, es más lógica. Es la resistencia que se puede explicar cuando vas por una carretera y sacas la mano por la ventanilla. Y según tú pongas la mano más perpendicular o más paralela al suelo, el viento te la va a empujar más, te la va a empujar menos. Por la forma que tiene el ala, por la sección que se está enfrentando al aire, porque no es un objeto, no es un alambre, no es un objeto unidimensional que se pueda deslizar sin ningún tipo de arrastre a través del aire. El perfil se opone al aire y eso genera un arrastre. Dentro de la parásita también se puede hacer una distinción entre la que es exclusivamente por la forma, que es lo que os estoy comentando ahora, y entre la que es por fricción, porque, como hemos comentado antes, el aire tiene una viscosidad y en la zona donde el aire se encuentra con la superficie del ala, esa viscosidad se traduce en tensiones, en esfuerzos cortantes que también van a frenar al avión de la misma forma, como deciros, cuesta mover un palo con un bote de miel, porque la miel es muy viscosa y se generan una serie de fuerzas muy importantes. En la miel es muy evidente porque es una sustancia muy viscosa, pero en el aire también sucede, aunque nosotros vivamos en el aire y nunca lo notemos. Una serie de consideraciones, y esto ya es más interesante para las decisiones que vosotros vais a tener que tomar a la hora de diseñar vuestro avión. Vosotros tendréis que decidir qué tipo de ala hacer, dónde colocarla, qué tipo de cola hacer, dónde colocarla. Y todo eso tiene una serie de razones, no es aleatorio. Para eso vamos a conocer los parámetros más importantes de las superficies sustentadoras del avión. Ya hemos dicho, hemos hablado de la cuerda, que es la distancia entre el borde de ataque y el borde de fuga del ala. Hemos hablado de la envergadura, que es el tamaño del ala. En la superficie alar es un cálculo muy sencillo y se puede simplificar en el paso de una recta multiplicando la cuerda por la envergadura. Y ahora hablamos del estrechamiento, que es algo así, pues es un concepto muy intuitivo, ¿no? Pero es ¿qué le pasa a medida
que avanza la envergadura. Si se hace más ancha, que es muy poco común, o si se hace más estrecha, si la punta es más afilada, eso sí que es más típico. Estos aviones la tienen así, tienen estrechamiento. El alargamiento se define de una forma parecida, pero teniendo en cuenta también el área, la superficie que tiene la ala. Aquí veis las fórmulas, el estrechamiento es la cuerda que tiene el ala en esta sección de aquí, perdón, al revés, la que tiene en el tip respecto a la que tiene en la cuerda. El alargamiento es esta otra forma que tenéis aquí. Al final el concepto es muy similar. Eso es interesante porque tiene una serie de consideraciones aerodinámicas. Un ala muy alargada es un ala muy eficiente, como hablábamos antes de los torbellinos de la punta del ala, porque cuanto más pequeña es la cuerda en esa zona del ala, menos torbellinos aparecen, o más pequeños son los torbellinos. Eso lo iréis viendo en sucesivas clases. La flecha que tiene el ala es este ángulo de aquí. Pues en este caso, este ala no tiene flecha. Si vierais el ala así, como estos aviones, eso sí que tiene flecha. Eso se hace, sobre todo en aviones comerciales, aviones que vuelan rápido, para evitar efectos de compresibilidad, que es otra cosa que veréis más adelante y que tiene que ver con el vuelo supersónico, porque el aire, cuando intentas viajar a través del más rápido que el sonido, hace cosas extrañas. Pero no es el tema ahora. Simplemente quedaos con que a los aviones rápidos tener flecha les ayuda a ir más rápido sin que aparezcan problemas. El diedro, que es este ángulo que aparece aquí. Este avión, por ejemplo, esta ala tiene un poquito de diedro. Eso es interesante. Muchos de vuestros aviones espero que lleven diedro, sobre todo si vuestro piloto no es muy habilidoso, porque es una característica de los aviones que les permite ser bastante más estables que si su ala fuera sin diedro. ¿Por qué? Pues por una cuestión muy sencilla, porque la sustentación del ala depende en parte de la superficie del ala. Si yo tengo un ala, imaginemos que este avión está haciendo un pequeño viraje, esta ala está incluso más levantada y esta está recta, el área de este ala es bastante mayor que el ala, porque hablamos de área proyectada, no de área real. La sustentación en este ala va a ser mayor que la sustentación en esta, y el empuje que se genera en ese ala va a tender a corregir la actitud del avión. Es una característica de autoestabilidad bastante útil, bastante utilizada. Torsión geométrica aerodinámica, algo bastante más complejo que sirve para mejorar otras cualidades del ala en distintos puntos del vuelo, distintas fases del vuelo. Consiste en retorcer el ala con respecto a cómo está en el root, en la raíz, en el casco, donde se une al avión, al fuselaje. Este ala no tiene torsión, pues nada muy simple. La torsión consistiría en que, estando esa parte del ala tal como está ahora, yo retorciera el perfil aquí y al mirarlo de lado, yo pudiera ver como una especie de twist, una especie de espiral. El ángulo de ataque del perfil modifica sus características y tener un ángulo de ataque distinto en cada punto de la envergadura de ala da lugar a un comportamiento distinto, pues, por ejemplo, a baja velocidad o a alto ángulo de ataque. El ángulo de calado, si no me equivoco, es el ángulo de ataque fijo que tiene el ala. Por una cuestión de diseño, es decir, puede que el ala no tenga un ángulo de ataque nulo por defecto, que tenga un poco para, pues, por ejemplo, para el despegue o para el aterrizaje. Sí, eso normalmente se usa para reducir la resistencia del fuselaje. Si yo sé que mi avión tiene que volar con un ángulo de ataque en crucero, pues si mi fuselaje va también inclinado, si es directamente mi avión esto de aquí y tengo que volar así,
siempre en crucero pues, es mucho más eficiente que el fuselaje vaya en horizontal y que solo el ala esté inclinada de forma fija. Número de alas, monoplano, biplano. Actualmente casi solo se ven monoplanos. Los biplanos eran una forma de los antiguos ingenieros de aumentar la superficie de las alas para generar más sustentación, que actualmente no se utiliza porque conlleva una desventaja en términos de rendimiento bastante sustancial. Si alguno de vosotros se siente creativo y quiere que su avión sea un biplano, pues va a ser un avión menos competitivo, pero muy bonito. La posición horizontal, Canard también convencional. Los aviones Canard son aviones que hemos hablado de esta zona del avión, del engranaje. Los aviones Canard son aviones que tienen el ala quizá un poco más pasada, y en vez de colocar su estabilizador horizontal en la parte de atrás del avión, en la cola del avión, la tienen delante. Eso modifica sus características de la física que rige su vuelo es distinta porque las fuerzas están en sitios distintos. Posición vertical, a la alta, a la media o a la baja. Los aviones de ala alta porque está encima del fuselaje y por encima del... Sí. ¿Y como te habéis probado con Canard? Nosotros no hemos probado hacer un avión con Canard, pero antes de nosotros había un proyecto que se llamaba Balkan, que se presentó a la misma competición, se presentó al Air Cargo Challenge de 2017. 2017 en Zagreb, sí. Y que presentó un avión Canard, ¿cómo quedaron? 25. Como experimento, como trabajo de fin de grado de uno de los miembros, un proyecto interesante, pero son aviones difíciles de diseñar, esta faceta peculiar, y también difíciles de volar y de controlación. Posición vertical de la estábamos diciendo. A la alta, esta avión tiene una ala alta, se encuentra por encima del resto de superficies horizontales y del fuselaje. Y si fuera una ala, como esta ala también es alta, este avión, por ejemplo, tiene una ala baja. Tenemos el resto de superficies horizontales por encima del ala, por encima, el fuselaje está por encima. Y si miramos este otro avión, podríamos decir que tiene una ala media, una ala alineada con el eje del motor, está al mismo nivel, a la misma altura que las superficies horizontales. Y luego un poco sobre las superficies más importantes. Igual, esto tenía que haber ido antes, explicar el tema del entenaje. El entenaje, que es toda esta zona del avión que tiene las dos superficies estabilizadoras. La función que tiene el estabilizador, la explicativa, es estabilizar el avión cuando está volando. De la misma forma que una flecha tiene plumas en su extremo, el avión necesita de superficies horizontales y verticales para corregir las fuerzas que genera el ala al volar, para corregir los momentos que ocurren y para conseguir que el vuelo sea nivelado y controlado. De esta forma podemos distinguir dentro de las superficies estabilizadoras dos controles. El del timón de profundidad, que se deflecta para conseguir modificar el cabeceo del avión, sería este movimiento de cabeceo, el ángulo de ataque. La otra superficie es el timón de dirección, que es este de aquí, y que se modifica, se deflecta para conseguir este movimiento del avión, que es sobre todo muy importante cuando está rodando por el suelo, pero también para coordinar giros, que se explica más adelante. Y luego tenemos más superficies. Ya podemos ir hacia arriba, hacia abajo y desplazarnos así. Los alerones, que se encuentran normalmente en los extremos del ala, se deflectan en ángulos opuestos en cada semiala para conseguir un movimiento de alabeo. El alabeo, en inglés roll, es este movimiento del alabeo. Como os digo, se hace en sitios opuestos. Si deflecto esta alerón hacia arriba y esta alerón hacia abajo, este avión va a hacer un movimiento de alabeo así. ¿Por qué? Deflectando este alerón, consigo que este ala se extiende más. Deflectando este alerón así, consigo frenar el aire hacia arriba y empujar esta ala hacia abajo. Resultado, hago este movimiento.
Se dice al revés, hay un movimiento al lado en este sentido. Ese es el principio fundamental básico del control del avión, de los movimientos del avión en el vuelo. Tenemos otro alerón en la parte izquierda, tenemos los flaps más pegados al fuselaje, que en esta avión no están, pero en esta avión sí que están. Los flaps son superficies que se deflectan en determinados momentos de la misión del avión para aumentar sus características. En concreto, en el despegue y en el aterrizaje, cuando la pista es limitada y el avión necesita volar lento para aterrizar y no pasarse de largo, y poder levantarse pronto, para no pasarse de largo cuando está haciendo el despegue. Aumenta la curvatura del ala, en algunos casos, según algunos tipos de flap, aumenta la superficie del ala, aumenta la cuerda del perfil en esa zona, como por ejemplo en este aquí que veis que se extiende hacia atrás, el flap. Eso aumenta en esencia el lift, como vemos aquí. Tenemos, no, perdón, este es el drag, pero bueno, aumenta la superficie, aumenta la curvatura y eso aumenta el coeficiente de y así es como se consigue. Bueno, hemos escrito antes los bordes de tanque y de fuga o de salida. En este avión el fuselaje es un poco extraño. Aquí abajo tenemos lo que llamamos barco de carga, que es un compartimento donde transportamos los bienes que tenemos que llevar. Bueno, motor, hélice, tren. Y ahora vamos a ver, creo que también, bueno, estos son distintos tipos de ala en función de cómo es su proyección. El ala elíptica, que es una ala muy buena en términos aerodinámicos. El ala rectangular, muy sencilla, muy fácil de fabricar. Un ala con un poco de estrechamiento, por lo que hemos dicho antes de mejorar el tema de la resistencia inducida. Esto es un caso extremísimo, no real, de alas acabadas en punta, con muchísimo estrechamiento. Y aquí tenemos un caso, por ejemplo, de ala por flecha. Sí. Lo que está representado en la figura en el ala es por donde entran perdidos. La entrada en pérdida, que lo hemos comentado antes, es este fenómeno de que el ala pierde la sustentación, principalmente por los efectos de desprendimiento, ocurre de una forma o de otra en función de las características del ala y también en función de la forma que tiene el ala. ¿Veis? Que aquí es bastante uniforme. Aquí el ala empieza a entrar en pérdida por la zona pegada al fuselaje. Aquí que tenemos una superficie minúscula en la punta, empieza a entrar en pérdida por la punta. Y bueno, pues cada una tiene su forma de entrar en pérdida. Y se puede hacer también una decisión de diseño en función de cómo queramos que entre en pérdida y tiene que entrar en pérdida. ¿Eso por qué es importante? Saber por dónde entra en pérdida y elegir en función de eso la forma en planta. Porque si entra en pérdida, lo que de control te quedas sin mando. Muy bien. Vale, Esto ya pasa luego rápido. Sí, par de conceptos fundamentales. Propulsión. El hélice puede arrastrar el avión consigo o empujarlo desde atrás. Esta hélice es tractora. Esta hélice es tractora. Y esta también y esta también. No hacemos aviones con hélice de propulsión. Pero si la pusiéramos aquí la hélice, sería propulsión. De aterrizaje, dos tipos básicamente. Convencional o triciclo. El tándem nosotros no lo utilizamos nunca. El triciclo, un tren principal por detrás del centro de gravedad del avión y una rueda controlable en dirección por delante del centro de gravedad del avión. Un triciclo, como su propio nombre indica. Y luego el convencional, bastante más fácil de fabricar. El principal está por delante del centro de gravedad y el patín de cola, que se llama así, está por detrás del centro de gravedad al final del fuselaje. Y muchas veces se asocia su movimiento al del timón de dirección para controlarlo. Tipos de empenaje convencional, cola en T, otros privativos, cola en V y otro par de cosas extrañas que no se utilizan. ¿Cómo se puede elegir si utilizan una cola en T o un empenaje convencional? Pues, por ejemplo, en este avión aquí es evidente. Si pones el estabilizador horizontal justo detrás del motor, a la temperatura que sea en esos casos de escape, te cargas el... Bueno,
En ese caso es muy evidente, pero por ejemplo, en un avión que no tiene gases de escape a alta temperatura, ¿por qué no ponemos este estabilizador arriba? ¿O por qué podríamos poner este estabilizador arriba? Pues, como el avión es pequeño no es tan importante, ¿no? Pero al final, el aire que atraviesa el ala no es un aire limpio. Y puede ser que si tenemos el estabilizador a la misma altura, el aire que le llegue sea turbulento o tenga problemas el estabilizador a la hora de operar el timón de profundidad para maniobrar el avión. Entonces, se puede utilizar la cola en T para ese caso, por ejemplo. ¿Qué? Vale, pues esa es una muy buena pregunta. El ala nube es un caso peculiar. Claro, a ver, un empenaje normal tiene dos superficies. Vamos a poner que tiene esta superficie, que es el horizontal, y luego aquí tiene esta otra superficie, que es el vertical. Y al final, toda esta área y toda la área frontal va a suponer un arrastre. ¿Vale? Si tú reduces el número de superficies, porque aquí realmente tienes un semiala, otra semiala y otra semiala. Si tú reduces a 2, y además pues van a ser, si tú reduces a 2, te quitas esa parte de arrastre. Y bueno, y dices, ¿cómo maniobras entonces? Porque aquí tienes el timón, el elevador y aquí tienes el timón de dirección. Pues lo que se hace es hacer un movimiento combinado. Si tú miras el avión desde atrás, aquí tendrá las superficies de control. Si quieres elevar, si quieres aumentar el cabeceo del avión, vas a deflectar estos hacia adentro, ¿vale? Y va a ser en efecto si proyectas la superficie como si tu timón de profundidad se levantara, ¿vale? Y si quieres hacer movimientos de guiñada, que se llaman, pues haces movimientos opuestos. Por ejemplo, si nosotros giramos, si deflectamos este hacia adentro y este hacia afuera, vamos a conseguir un movimiento de guiñada en esta dirección. Porque lo mismo, porque al proyectar la superficie esta vez aquí, vamos a tener exactamente eso. Y tomando lo que ha dicho Hugo, para nuestra competición, ¿qué empenaje sería mejor? ¿Cuál sería el más óptimo para la competición? Convencional. ¿Por qué? No hace falta hacer una OT porque no tienes gases que puedan estropearlas. Y convencional es algo así. Muy bien, buen punto. Convencional, muy bien. Alberto, en V. La respuesta realmente es depende. Porque en V, muy bien, Alberto, es mucho más eficiente. Lo que ha dicho Hugo, tienes menos resistencia, también menos peso, pero puedes tener problemas de controlabilidad, es más difícil ajustarlo, tienes que tener ya cierta experiencia, hacer muchas pruebas. El convencional, mucho más seguro, más fiable. Y el de cola en T, pues puede ser más eficiente porque al tener el estabilizador por encima no llega, como decía Hugo, ese aire sucio del ala, es mucho más eficiente y por tanto puedes acortar la deriva, ¿no? Tienes la T y puedes acortar lo que es el estabilizador vertical, este de aquí, hacerlo más chiquito, por tanto es menos resistencia, menos peso, pero tiene dos problemas y uno de ellos es que posiblemente acabes teniendo más peso porque hay que reforzar, es muy difícil hacer esa unión entre el horizontal y el vertical, hay que reforzar. Y el otro problema es el fenómeno de superpérdida. ¿Alguien lo conoce? Sí. Por allá al fondo, ¿alguien lo puede explicar? David, ¿te acuerdas? Vale. Este fenómeno básicamente es que cuando mi avión entra en pérdida, cuando lleva mucho ángulo de ataque, por ejemplo, y deja de sustentar y empieza a caerse, tengo flujo sucio por aquí, pero mi timón todavía funciona y yo puedo inclinar el avión, que gane velocidad y luego tocar otra vez el timón y recuperar. Ya tengo mi velocidad suficiente. Pero cuando yo tengo la cola en T, y tengo este avión, y tengo esta inclinación, y tengo todo esto en pérdida y la cola está aquí, ¿qué le pasa? A mí me encanta. Está en sombra y entra en pérdida también.
no hace nada, ya no puedo controlar. Eso es la superpérdida y hay que tener cuidado con eso. Vale, ¿alguna duda más? ¿Algo que comentar? Vale, pues si no queréis preguntar nada, ahora nos quedaremos aquí 5 minutos recogiendo, podéis acercaros y plantear cualquier día. Mañana tenemos clase a la sesión a las 11 de la mañana en este mismo aula. Intentaremos que dure, no va a ser una clase muy larga, vamos a ver los primeros pasos, los primeros detalles que hay que tener en cuenta para iniciar un diseño. No vamos a empezar con nada de aerodinámica como tal. Vamos a hablar sobre la misión del avión, la filosofía que queremos establecer, las condiciones de vuelo y parámetros importantes que hay que tener en cuenta. Si no hay nada más, pues muchas gracias por venir.